¿Te has preguntado alguna vez quiénes fueron los verdaderos líderes que guiaron a Israel durante su época más oscura? ¿Quiénes fueron los jueces que, en medio de la desesperación, levantaron al pueblo y trajeron liberación? Si piensas que la historia de Israel está llena de héroes conocidos como David o Moisés, espera a conocer a los jueces, figuras sorprendentes y a menudo olvidadas que jugaron un papel clave en la supervivencia de una nación que enfrentaba innumerables desafíos. Acompáñame en este relato, donde exploraremos cómo Dios usó a personas simples, algunos con debilidades y otras con habilidades excepcionales, para liberar a su pueblo. No te pierdas la revelación de lo que sucedió al final, ya que es una lección importante para todos nosotros. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo un testimonio del pasado, sino un mensaje relevante para los tiempos actuales. El pueblo de Israel vivió una época tumultuosa después de la muerte de Josué, el líder que condujo a los israelitas a la tierra prometida. Tras su muerte, Israel cayó en un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación, un ciclo que los expertos en la Biblia han denominado el ciclo de los jueces. Pero, ¿quiénes eran esos jueces? ¿Cómo llegaron a ser llamados por Dios para intervenir en esos tiempos tan difíciles? Los jueces no eran reyes, pero fueron líderes designados por Dios para guiar al pueblo de Israel. Estaban allí para restaurar el orden cuando las tribus de Israel caían en el pecado y la idolatría, y para ser los defensores cuando las naciones enemigas atacaban. A lo largo de la historia de Israel, surgieron varios jueces, cada uno con un papel único. Uno de los primeros jueces en la historia de Israel fue Débora, una mujer excepcional que se destacó no solo por su sabiduría, sino también por su valentía. En un mundo dominado por hombres, Débora se levantó como una de las figuras más poderosas de la nación. Si bien la Biblia no la presenta como una guerrera, fue ella quien dio la orden a Barak, el comandante del ejército, de enfrentar al opresor cananeo. Débora es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios usa a personas inesperadas para cumplir sus propósitos. No solo era una líder política y militar, sino también una profetisa, guiando al pueblo de Israel en su camino con la dirección de Dios. A través de ella, Israel vivió un periodo de paz de 40 años tras la victoria sobre el ejército de Sísara. Otro de los grandes jueces fue Gedeón, quien comenzó como un hombre temeroso y dudoso, pero que, tras un encuentro con el ángel de Dios, se transformó en uno de los más grandes guerreros de Israel. La historia de Gedeón es famosa porque muestra cómo Dios puede usar a cualquier persona, incluso a aquellos que se sienten inseguros o insignificantes. En un momento de crisis, cuando los madianitas oprimían duramente a Israel, Gedeón fue llamado a levantar un ejército para enfrentarlos. Sin embargo, Dios redujo el número de sus tropas a solo 300 hombres, para que Israel no pudiera atribuir la victoria a su propio poder, sino a la intervención divina. Bajo el liderazgo de Gedeón, los israelitas derrotaron a los madianitas, y por primera vez en muchos años, hubo paz en Israel. La historia de Jefté es una de las más conmovedoras. Jefté nació como hijo de una prostituta, y cuando creció, su medio hermano lo rechazó y lo echó de la casa. Sin embargo, cuando los amonitas comenzaron a atacar a Israel, el pueblo recurrió a él, pues sabían que su valentía era necesaria para salvar a la nación. A pesar de su doloroso pasado y las cicatrices emocionales de su vida, Jefté aceptó el llamado y se convirtió en un líder valiente. Su historia resalta la gracia y el perdón de Dios, que no toma en cuenta los errores del pasado cuando se trata de usar a alguien para sus fines. La victoria de Jefté sobre los amonitas fue una muestra clara de cómo Dios puede transformar el dolor y el rechazo en una victoria gloriosa para su pueblo. Sansón es quizás el juez más conocido debido a sus increíbles hazañas de fuerza. Desde su nacimiento, se profetizó que él sería el libertador de Israel. Sin embargo, la historia de Sansón también está marcada por sus debilidades, especialmente su relación con Dalila, una mujer que lo traicionó y lo llevó a su caída. Aunque Sansón falló en muchos aspectos de su vida, especialmente en su relación con Dios, su historia no está solo marcada por su debilidad, sino también por su arrepentimiento final. En su último acto de sacrificio, Sansón derrotó a miles de filisteos, cumpliendo la misión que Dios tenía para él. La historia de Sansón es un recordatorio de que, aunque caigamos, siempre podemos volver a Dios y encontrar redención.
Antes de todos ellos, Otoniel fue el primer juez de Israel, después de que el pueblo cayera bajo la opresión de los mesopotámicos. La historia de Otoniel es más breve que la de otros jueces, pero no menos significativa. Como sobrino de Caleb, Otoniel fue llamado para liberar a Israel. Con su valentía y sabiduría, guió a las tribus hacia la victoria, mostrando que, aunque no fue uno de los jueces más conocidos, su contribución fue crucial para el pueblo de Israel en sus primeros años en la tierra prometida. Lo que caracteriza la historia de los jueces es su repetición. Israel cae en pecado, Dios permite que caigan bajo la opresión de otras naciones, el pueblo clama a Dios y Él levanta un juez para liberarlos. Este ciclo se repite una y otra vez, y muestra cómo el pueblo de Israel necesitaba a Dios en cada momento de su historia, no solo cuando estaban en dificultades, sino también en tiempos de paz. Este ciclo también nos recuerda que, aunque los jueces fueron hombres y mujeres valientes y sabias, su liderazgo no fue suficiente para cambiar completamente a Israel. Solo a través de la obediencia a Dios y el arrepentimiento genuino el pueblo pudo experimentar paz y prosperidad. El relato de los jueces de Israel es más que una historia antigua. Nos habla sobre la relación entre el pueblo de Dios y sus líderes. Nos muestra que, aunque los líderes humanos pueden ser imperfectos, Dios puede usarlos de maneras poderosas para traer liberación y justicia. Pero también nos enseña que la obediencia a Dios es fundamental para la paz y la prosperidad. El pueblo de Israel tuvo a los jueces como liberadores, pero nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos al Salvador, que vino para liberarnos de la opresión del pecado y la muerte. La historia de los jueces es un eco de la esperanza que se cumple plenamente en Jesucristo, nuestro verdadero juez y libertador. El ciclo de los jueces no solo refleja la historia de Israel, sino que es una advertencia para nosotros hoy. Muchas veces, al igual que los israelitas, pasamos por ciclos de decisiones y consecuencias, en los que caemos en la tentación o el pecado, nos alejamos de lo que sabemos que es correcto, y después buscamos ayuda cuando nos damos cuenta de que hemos llegado a un punto en el que no podemos salir solos. Este patrón no es exclusivo de la historia de Israel, es un reflejo de lo que todos experimentamos. Cada vez que elegimos alejarnos de los principios divinos, enfrentamos las consecuencias. Pero al igual que Israel, siempre podemos arrepentirnos, clamar a Dios, por medio de su misericordia, ser liberados. Los jueces fueron instrumentos en manos de Dios para traer restauración, pero también eran humanos, con sus propios defectos y limitaciones. De alguna manera, esto nos recuerda que no importa cuán rotos nos sintamos, Dios tiene la capacidad de usarnos, a pesar de nuestras fallas. Aunque la historia de los jueces está marcada por momentos de liberación después de la opresión, la clave para evitar esos ciclos dolorosos era la obediencia a Dios. Cuando Israel se mantuvo fiel a sus principios y obedeció la voluntad divina, vivió tiempos de paz. Pero, cuando se apartaron y comenzaron a adorar a dioses falsos, rápidamente cayeron bajo el yugo de sus enemigos. Este patrón resalta algo fundamental. La obediencia a Dios no solo trae la paz, sino que también previene el sufrimiento. En nuestra vida diaria, la obediencia puede no parecer siempre tan urgente, pero es la clave para evitar muchos de los problemas que enfrentamos. La fidelidad a lo que Dios nos ha enseñado nos preserva y nos da dirección en medio de la confusión. En la historia de los jueces, vemos que solo cuando el pueblo se arrepentía y volvía a Dios encontraba la libertad que anhelaba. Cada uno de los jueces que mencionamos, desde Débora hasta Sansón, tenía imperfecciones. Débora fue valiente y sabia, pero no pudo evitar que el pueblo cayera nuevamente en la idolatría después de su muerte. Gedeón fue llamado por Dios, pero también luchó con dudas y miedo. Sansón, conocido por su increíble fuerza, terminó su vida de una manera trágica debido a su falta de autocontrol. Jefté, el exiliado, aunque valiente, tuvo que hacer sacrificios que reflejaron la complejidad de su fe. Este tema de la imperfección de los jueces es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. Aunque fueron llamados por Dios, sus vidas fueron prueba de que, aunque el propósito de Dios es perfecto, los instrumentos humanos que Él usa son frágiles y están lejos de ser perfectos. Esto no debe desanimarnos, sino más bien darnos esperanza. Si los jueces imperfectos pudieron ser utilizados por Dios para hacer grandes cosas, también nosotros podemos ser usados, a pesar de nuestras propias imperfecciones.
Lo que realmente nos sorprende al mirar la historia de los jueces es que, a pesar de todos sus esfuerzos, hubo un constante retorno al ciclo de pecado y liberación. Pero la historia de Israel no terminó con los jueces. Después de esta época de líderes temporales, llegó el reinado de David, y eventualmente, el Rey Eterno, Jesucristo. La historia de los jueces nos lleva a un punto culminante que apunta hacia el futuro, hacia el Mesías prometido. Mientras que los jueces eran instrumentos de liberación temporales, Jesús es el líder eterno, el verdadero juez y libertador que no solo libra de las opresiones físicas, sino que también libera del pecado y la muerte. A medida que nos enfrentamos a las pruebas y los desafíos de la vida, es fácil caer en el mismo ciclo que vivieron los israelitas. Sin embargo, las historias de los jueces nos muestran que, no importa lo lejos que caigamos, siempre hay esperanza de redención. Cada vez que cometemos un error, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón. Dios está siempre dispuesto a restaurarnos y levantarnos, al igual que hizo con los jueces. De la misma manera, cuando enfrentamos los desafíos en nuestra vida diaria, debemos recordar que no estamos solos. Como el pueblo de Israel necesitaba a sus jueces para liberarles de las opresiones físicas, también nosotros necesitamos a Jesucristo para liberarnos del pecado y darnos la paz duradera que solo Él puede ofrecer. Al mirar a los jueces de Israel, podemos ver no solo las fallas del pueblo, sino también la fidelidad de Dios. Si bien el pueblo de Israel experimentó ciclos de fracaso, Dios nunca los abandonó. A través de la historia de los jueces, podemos ver cómo incluso en nuestras debilidades, Dios tiene el poder de usarnos para grandes propósitos. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de los jueces de Israel es la continuidad del mensaje a través del tiempo. Aunque esta es una narración que ocurrió hace miles de años, las lecciones que nos enseñan siguen siendo relevantes hoy. El pueblo de Israel vivió bajo la constante amenaza de ser conquistado o subyugado por sus enemigos debido a su constante tendencia a apartarse de los caminos de Dios. Sin embargo, cada vez que el pueblo se arrepentía y volvía a buscar a Dios, Él los liberaba y les devolvía la paz. Hoy en día, muchas veces nos enfrentamos a luchas internas y externas que parecen abrumadoras. Ya sea por problemas personales, familiares, laborales o incluso espirituales, todos enfrentamos enemigos que buscan opacar nuestra paz. Los jueces nos enseñan que, aunque nuestras batallas son reales, nunca estamos solos. Al igual que Dios levantó a líderes para que guiaran a Israel hacia la victoria, Él está dispuesto a levantarnos a nosotros en medio de nuestras pruebas, dándonos la fuerza y la dirección para vencer. El ciclo de los jueces, marcado por la caída, el arrepentimiento y la restauración, nos enseña algo poderoso. El arrepentimiento es la clave para recibir la restauración de Dios. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, encontró una y otra vez que cuando se apartaban de Dios, sufrían las consecuencias de sus acciones. Pero cada vez que se arrepentían sinceramente y volvían a Él, la restauración no se hacía esperar. Esta verdad sigue siendo válida para nosotros. Cuando nos damos cuenta de que hemos cometido errores o nos hemos alejado de lo que sabemos que es correcto, el arrepentimiento es el primer paso hacia la sanación. Dios es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos, tal como hizo con los israelitas en cada uno de esos ciclos. No importa cuán grande sea el error, siempre hay oportunidad para regresar a él. Otro aspecto central en la historia de los jueces es la importancia de los líderes en tiempos de crisis. Cada uno de los jueces que Dios levantó, desde Débora hasta Sansón, tuvo un papel fundamental en guiar a Israel en momentos de profunda necesidad. Ellos fueron instrumentos de salvación, pero también fueron ejemplos de fe y obediencia a Dios. Nos muestran que, aunque las circunstancias externas pueden ser difíciles, siempre podemos confiar en que Dios proveerá la dirección y los líderes que necesitamos. Hoy en día, es fácil sentir que estamos solos en nuestras luchas, pero la historia de los jueces nos recuerda que Dios siempre tiene un plan. Él puede levantarnos a nosotros o levantar a otros para ayudarnos a superar nuestras dificultades. Quizás no siempre sea una figura tan grande como Gedeón o Débora, pero incluso en momentos difíciles, Dios pone personas en nuestras vidas para guiarnos hacia la restauración. Los jueces de Israel fueron líderes temporales que tuvieron un impacto significativo en su tiempo, pero todos eran imperfectos. Cada uno de ellos vivió en medio de una constante lucha contra el pecado y las limitaciones humanas.
La fidelidad de Dios, sin embargo, se mostró a través de sus vidas, y aunque los jueces eran humanos y falibles, el propósito divino detrás de sus acciones nunca falló. A través de esta historia, podemos ver un reflejo de algo mucho más grande, la fidelidad de Dios, quien nunca nos abandona, incluso cuando fallamos. Si bien los jueces ayudaron temporalmente a Israel, fue Jesucristo quien vino para ser el líder definitivo, el Salvador eterno. Él es el juez justo que no solo libera a las personas de sus opresiones físicas, sino que ofrece una salvación eterna a aquellos que creen en Él. La historia de los jueces apunta hacia este propósito mayor, un líder perfecto, eterno y sin igual. La pregunta que queda es, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida hoy? La historia de los jueces nos desafía a examinar nuestra propia fidelidad y obediencia a Dios. Aunque no vivamos bajo la opresión de un ejército enemigo, enfrentamos batallas espirituales y emocionales que requieren la misma obediencia y fe en Dios. Al igual que Israel, necesitamos aprender a volver a Dios una y otra vez, a confiar en su dirección y a aceptar su restauración cuando caemos. Los jueces nos enseñan que, aunque estemos rodeados de desafíos, la restauración siempre es posible a través de la fe y el arrepentimiento. Si estás enfrentando una lucha en tu vida, no olvides que nunca estás solo. Dios está dispuesto a levantarte y guiarte, tal como hizo con los jueces de Israel. Si esta reflexión sobre los jueces de Israel te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like, comenta tu experiencia y comparte este vídeo con quienes crees que también necesitan escuchar sobre el poder de la restauración y la fidelidad de Dios. Al activar la campanita, no te perderás el próximo vídeo, donde exploraremos más sobre cómo las lecciones de la Biblia siguen siendo aplicables en el mundo moderno. No olvides que, aunque el camino pueda parecer difícil, siempre hay esperanza en Dios. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos descubriendo las lecciones impactantes de las Escrituras.